puede exponer sus motivos. Sí, señor juez. Nuestra pretensión impugnatoria es que la nulidad de la resolución en materia de apelación y consecuentemente se ordene nueva audiencia de control de sobreseimiento. En primer lugar, señor juez, hay que precisar los hechos materia de investigación. En resumen son los siguientes: que el día 9 de enero del 2016, a horas 3:45 aproximadamente, el señor Cristian fue agredido por los señores Saúl Huamancaja Arenales, quien le propinó un botellazo, y fue golpeado y pateado por los señores José Carrasco Sosa y el señor Benjamín Garoca Campos. Todo ello en el local Golden Room. Esos son los hechos, en resumen. Frente a esos hechos, la Fiscalía Provincial solicita el sobreseimiento y el juez de primera instancia dicta el auto de sobreseimiento. Ahora bien, los agravios, señor juez. El primer agravio respecto a la resolución en materia de apelación es que se ha apartado presuntamente de la doctrina jurisprudencial. La casación 344-2017, Cajamarca, Fundamento Jurídico 2.4.3, ha señalado cuando hay apartamiento de la doctrina jurisprudencial. Hay presunto cuando el órgano jurisdiccional no invoca, no aplica un precedente vinculante aplicable al presente caso. ¿Y cuál es en el presente caso lo que no aplicó el juez de primera instancia? La sentencia plenaria casatoria 1-2017, Fundamento Jurídico 24, literal C. Sentencia plenaria que desarrolla los estándares de prueba para pasar de una etapa a otra o para verificar cuándo se dicta auto de sobreseimiento y cuándo se dicta auto de enjuiciamiento, señor. Auto de enjuiciamiento. ¿Y por qué digo que no se aplicó? Porque el juez de primera instancia no utilizó o no analizó no realizó un juicio de probabilidad de condena o un juicio de probabilidad de absolución, que es para verificar si se debe sobreseer un caso o no. Y esta sentencia plenaria es aplicable para todos los delitos, no solo para lavado de activos, señor juez, es para todos, por eso se desarrolla el estándar de prueba. Si hubiera aplicado el señor juez de primera instancia esta doctrina jurisprudencial, la decisión hubiera sido otra, porque se hubiera analizado si existen más elementos de convicción de cargo que de descargo. No lo hizo. Punto número 2. El juez de primera instancia ha aplicado indebidamente el acuerdo plenario 2-2005. ¿Por qué? El juez de primera instancia descarta la declaración del testigo Renzo Veramendi Ramírez en base al acuerdo plenario 2-2015, pero solo en base, señores jueces, ¿a qué? A la incredibilidad subjetiva. Ese acuerdo plenario solo se aplica para dos supuestos: cuando nos encontramos a declaración de coimputados o declaraciones de testigo víctima, pero no para testigos presenciales. El señor Renzo Veramendi era un testigo presencial. Es más, el juez de primera instancia solamente analizó incredibilidad subjetiva, es decir, que había un tipo de enemistad con los procesados, pero no analizó los otros aspectos: persistencia en la incriminación, verisimilitud en la declaración, no analizó. Es más, también el juez de primera instancia soslayó la casación 1179-2017 Sullana, Fundamento Jurídico quinto, que indica lo siguiente, señor juez. Indica que si existe incredulidad subjetiva, eso no desbarata o no resta validez a la declaración, sino que el análisis de la declaración testimonial tiene que ser más riguroso. Punto número 3. El auto de sobreseimiento incurre en un defecto de motivación. ¿Cuál es ese defecto de motivación? Motivación insuficiente o incompleta. La casación 482-2016 Cusco, Fundamento quinto, ha dicho cuando estamos frente a una motivación insuficiente. Y en el presente caso hay falta de análisis de elementos de convicción fundamentales. ¿Cuál es, señor juez, lo que no analizó el juez de primera instancia? Panex fotográfico de rostro y brazo. Y tampoco lo analizó la Fiscalía Provincial. ¡Ojo! En ella se puede advertir que el señor Cristian no solo tenía lesiones en el rostro, sino también que tenía lesiones en el tórax y en los brazos. Además,
no analizó adecuadamente el certificado médico legal 032-L de fecha 9 de enero del 2016, practicada Cristian. ¿Por qué? En este certificado médico se observan lesiones no solo en la cabeza, sino también en el cuerpo, precisamente tumefacción y equimosis en el tórax derecho, tumefacción y equimosis violáceo en el antebrazo derecho e izquierdo, y digitopresión. ¿Y por qué era muy importante? ¿Por qué era muy importante, señor juez, analizar esos dos elementos de convicción? Porque esto desbarata la declaración de la señora Patricia Chávez León, quien dijo que el señor Cristian se había autolesionado cuando se cayó al piso. La versión de la testigo Patricia es que Cristian se le autolesionó y se cayó de cara. Entonces, ¿cómo justificamos que si el señor se cayó de cara, tenga lesiones en el tórax y en los brazos? Esa justificación no lo brindó el juez de primera instancia. Además, no valoró adecuadamente la declaración o analizó la declaración de Cristian Herrera Vicuña, el agraviado. ¿Por qué? El señor, mi patrocinado, dijo que conocía al señor Saúl Huamancaja Arenales hace 3 años. 2, que conocía sabía cómo era la forma de voz de este señor. Es por eso que en la pregunta número 5 de su declaración, cuando le pregunta cómo sucedieron los hechos, Cristian detalla, y las formas y circunstancias indica que cuando yo me procedía a agarrar una botella de cerveza, es que escuché la voz, oye Pibi, tranquilo, y en eso el señor Cristian alza la cabeza y era el señor Saúl Huamancaja, quien le propinó un botellazo en la cara, señor juez. Por tanto, el juez no analizó ello. ¿Por qué? El juez en su resolución dice que el señor Cristian no ha reconocido a los imputados, pero si hubiera analizado su declaración brindada ante la fiscalía y con las garantías del proceso, se hubiera dado cuenta que en la pregunta 5 de su declaración sí había reconocido a su agresor Saúl y a sus otros agresores. También no analizó la declaración del investigado José Pierre Carrasco Sosa. Este investigado en la pregunta 20 indica cómo estaba vestido, y ha indicado que estaba vestido con un terno azul oscuro, una camisa blanca, corbata azul y zapatos negros. Hechos que coinciden con la descripción que dio Cristian a nivel de su declaración testimonial. Además, señor juez, no analizó ni siquiera analizó la declaración de Juvenal Mendoza Lázaro. ¿Por qué esta declaración era muy importante? Porque este señor ha dicho que sí vio una gresca, y 2, que 20 minutos después de la gresca, los procesados le dijeron a Juvenal Mendoza, que el señor José Carrasco Sosa y el señor Benjamín Garoca Campos no habían golpeado al señor Cristian, sino quien había golpeado con un botellazo era el señor Saúl Huamancaja Arenales. Sin embargo, en la resolución de primera instancia no hay análisis de ello, señores jueces. Además, hay falta de análisis de aspectos centrales del debate. Es decir, en el debate de control de acusación, señores jueces, el propio juez le pregunta a esta parte si hay lesiones. Le pregunta el juez a la fiscalía si hay lesiones diferentes a la cara, y la fiscal le detalla que sí. Sin embargo, el juez en su pronunciamiento no hace ninguna referencia a ello. Es decir, pese a que es parte del contradictorio, no analiza ello en su resolución. Además, señor juez, en el minuto 13:20, esta parte señala algo fundamental. ¿Cuál es? Que existe una contradicción. ¿Entre qué? Entre la declaración de la señora Patricia Nelly Chávez León, quien ha dicho a nivel de la fiscalía en su testimonial que el señor Cristian se había caído. Sin embargo, en el acta de intervención policial que firma del mismo día, 1 hora después de los hechos, que firma la señora Patricia, se indica lo siguiente: que el personal de seguridad del Golden Room alertó a la policía indicando lo siguiente: que en el interior se ha producido una gresca, no que un señor se había caído. Y en esta acta de intervención policial firma la señora Patricia.
¿Y por qué es importante? Digo, porque el señor juez de primera instancia solo toma en cuenta la declaración de Patricia, pero no toma en cuenta el acta de intervención policial, ni siquiera justifica estas contradicciones, estas dos contradicciones. Doctor, usted ha vencido. Solo un minuto, señor juez, por favor. Por último, señor juez, de por qué este sobreseimiento no debe proceder y deben declarar nulo, es que si uno analiza la declaración del señor Cristian a través del acuerdo plenario 2-2005, cumple con todos los requisitos. Incredulidad subjetiva, no tiene ningún tipo de enemistad con los procesados. 2, persistencia en inclinación, ha sido coherente, sin contradicciones, quién ha sido los agresores y dónde han sucedido los hechos. Y corroboraciones periféricas. Está, señor juez, corroborado con la declaración del testigo presencial Renzo Veramendi y los otros testigos que ya he mencionado. Y si hacemos y aplicamos en este caso la sentencia plenaria 1-2017 y el fundamento que ya mencioné, se va a observar que hay un juicio de probabilidad de condena. Y si hay un juicio de probabilidad de condena, no debe proceder el sobreseimiento. Es por eso, señor juez, que solicitamos que se declare nulo la resolución de primera instancia y se ordene nueva audiencia de sobreseimiento. Gracias, señor juez. Ministerio Público. Bien, muchísimas gracias.